9. Y esta tarde vamos a leer de los versículos del 1 al 12. San Juan 19, del 1 al 12. John chapter 19, 1 through 12. Para que sepamos dónde están. Estamos, como todos saben, acercándonos a lo que conocemos como la Semana Santa, ¿verdad? Y bueno, en la Semana Santa recordamos lo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí a este mundo, que fue a morir por nosotros. Juan capítulo 19, versículos del 1 al 12. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu santa palabra y te pedimos porque nos ayudes a comprenderla y obedecerla. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que nos dé discernimiento para poder examinarlo todo y ser capaces de retener lo bueno y asimismo ponerlo por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estábamos viendo el tema que tiene que ver con el hecho de que, o bien, ¿de qué lado estoy? ¿De la verdad o estoy contra la verdad? Pilato hizo una pregunta, que es una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Qué es la verdad? Pero lo que hizo a continuación Pilato es lo que no debemos hacer, que una vez que hemos preguntado qué es la verdad, él lo que hizo es, se fue, no se quedó para escuchar la respuesta que el Señor Jesucristo le daba. ¿Qué es la verdad? Y luego la pregunta era: ¿estamos por la verdad, a favor de la verdad o en contra de la verdad? Pilato concluyó que el Señor Jesucristo era inocente. Dijo: sin embargo, tenemos una costumbre. La costumbre es esta, que siempre le soltamos en esta época, en la época de la Pascua, a un prisionero. Y tenemos aquí un prisionero muy famoso que se llamaba Barrabás. Y entonces les dice: ¿qué quieren que le suelte? ¿A este prisionero que se llama Barrabás o quieren que le suelte a Jesús? Él, con el mismo hecho de estar poniendo al Señor Jesucristo para que el pueblo o bien lo condene o lo deje en libertad, ya él está faltando a la ley, ya está fallando, y podemos decir que él está haciéndose cómplice de la mentira, o está diciendo: yo no soy de la verdad, porque dijo el Señor Jesucristo que todo el que es de la verdad oye su voz. Así que cuando llegamos ya aquí al capítulo 19, si ven como dice el versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, porque toda la multitud empezó a pedir porque dejara libre a Barrabás, y él, sin motivos,
sin merecerse el Señor Jesucristo ser azotado, lo azota. Y después de azotarlo, sabemos que lo presenta nuevamente ante la gente, ¿verdad? Y les dice, ya una vez que ha sido golpeado, les dice, he aquí el hombre. Ese es el título que vemos ahí arriba, es Homo. Es un cuadro muy famoso, donde sea se ve, he ahí el hombre. Como diciendo, miren al hombre, está ante sus ojos. ¿Qué dicen? ¿Qué opinión tienes de él? Míralo ahí. ¿Qué tienes que decir? Y cuando ven al Señor Jesucristo, imagínense lo que están viendo. Están viendo a un hombre que lleva toda la noche sin dormir. ¿Por qué? Porque recuerden que al Señor Jesucristo lo apresaron por la noche. Están viendo a un hombre que ha sido golpeado y dice que fue azotado. Y cuando está hablando de azotes, lo que utilizaban los romanos para azotar a los presos era una especie de látigo que tenía muchas puntas y en las puntas le ataban como huesos, de tal manera que cuando daban un golpe, eso se incrustaba en la piel y arrancaba un trozo de carne. Entonces, cuando están viendo al Señor Jesucristo, están viendo a alguien que no ha dormido, a alguien que ha sido azotado, a alguien que le han puesto una corona de espinas, que le está literalmente escurriendo la sangre. Dice la Biblia también que le quitaron sus ropas y que le pusieron un manto de púrpura. También dice que lo menospreciaban, que lo ofendían. Entonces están viendo a un hombre que ha sido ridiculizado. Y si hubiese sido culpable de alguna manera, habríamos dicho, pues se lo merecía. Pero resulta que es un hombre inocente. Es un inocente. Y por eso Pilato de alguna manera quiere ver si estos hombres son movidos a compasión. Diciéndole, aquí está. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? ¿Cuál es la respuesta de todos los hombres cuando ven al Señor Jesucristo? Primero vemos que el Señor Jesucristo, y vamos a ir desglosándolo poco a poco, vemos que el Señor Jesús está en manos de los gentiles, ¿no? Recuerdan que Él ya estuvo diciendo, recuerdan que el último viaje de los judíos, el Señor Jesús con sus discípulos, van subiendo hacia Jerusalén. Y cuando van subiendo a Jerusalén, los discípulos van atemorizados, porque saben que al Señor Jesús lo quieren matar. Así que cuando Él va subiendo hacia Jerusalén, les dice, tengan en cuenta esto, que el Hijo del Hombre va a ser entregado. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los gentiles. Y en otro pasaje, por ejemplo en Lucas, vemos que se dice en manos de los pecadores. Así que el Señor Jesús ahora está en manos de los gentiles. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pilato era un romano. Y luego los soldados también eran romanos. Dice, los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Qué hacen los gentiles cuando tienen al Señor Jesucristo en sus manos? En este caso lo que hacen es menospreciarle. En este caso vemos que lo que hacen es golpearle, azotarle. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué azotan los gentiles al Señor Jesús? ¿Por qué azotan los romanos, en este caso, al Señor Jesucristo? ¿Porque se lo merece? No, de hecho, todos ellos ya saben que Pilato ha dicho, yo no hallo en él ninguna culpa, es inocente, y sin embargo le azotan. Pero cuando hablamos de gentiles, tengamos en cuenta que los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Y podemos de alguna manera decir que nosotros somos gentiles. Somos de todas esas naciones, somos la etnia de la que hablan en el griego, que tiene que ver, que se traduce como gentiles o naciones o pueblos. Tú y yo pertenecemos al pueblo de los gentiles. Y la pregunta es, ¿qué hacemos como gentiles con el Señor Jesucristo? ¿Qué hacemos con la persona de Cristo Jesús? Porque el Señor Jesucristo sí fue entregado en manos de los gentiles. Fue entregado en manos de los gentiles, pero más que nada fue entregado para salvar a los gentiles. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué haces tú
cuando ves al Señor Jesucristo? ¿Lo valoras o lo menosprecias? ¿Lo azotas o le aplicas, podemos decir, medicamento para que sanen sus heridas? Y cuando digo esto, no estoy hablando de que físicamente nosotros estemos golpeando al Señor Jesús, porque no lo podemos hacer. Pero con nuestros actos, con nuestra forma de vivir, incluso con nuestra fe o nuestra falta de fe, ¿qué hacemos con el Señor Jesucristo? ¿Lo abrazamos y decimos, gracias Señor, porque te estaba yo esperando, porque te necesitaba? ¿O de alguna manera somos como los judíos, como los romanos, que le menosprecian y le dicen, salva, Rey de los judíos? Diciéndole, tú no puedes salvarte ni a ti mismo. ¿Qué vas a salvar a la gente? Porque así nos encontramos a muchas personas que menosprecian al Señor Jesucristo. Cuando lo tienen en sus manos para abrazarlo, le dan una bofetada. Y lo menosprecian y lo ofenden. ¿De cuáles somos nosotros? ¿Lo abrazamos o le damos menosprecio? Jesús viene a tus manos para que lo abraces o para que lo menosprecies. ¿Qué haces o qué hago yo? Luego dice que Jesús está a la vista de todos. ¿Sí ven los versículos ahora 4 y 5? Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Antes de eso, perdón, no leí el 4, que dice, entonces Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Otra vez leí el mismo. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Lo que vemos aquí de alguna manera es que Pilato creía que iba a conformar a todos los judíos con mostrárselo ya golpeado. ¿Por qué? Porque lo que hace es decirles, primero les dice, miren, yo no hallo en él ningún delito. Sin embargo, porque ustedes lo quieren castigar, porque ustedes quieren, sé que ustedes le tienen envidia, ¿qué voy a hacer? Dice, lo voy a azotar. Y ya lo entrega a los soldados y lo azotan. El Señor Jesucristo está sangrando, está exhausto de cansancio, está desvelado, está sufriendo. Entonces cuando se lo presenta a todos los judíos, espera que tengan misericordia. Y por eso lo pone a la vista de todos y dice, aquí está el hombre. De alguna manera diciéndoles, pero es que no tienen compasión. ¿No se dan cuenta de que él no se merece ir a la muerte? Apela de alguna manera a sus sentimientos para que ellos digan, ya déjalo ir. Ya tuvo bastante, ya tuvo suficiente. Pero ¿qué pasa? Miren, normalmente la maldad no se conforma. El pecado no se crean que dice, pues ya me conformo con un poco. La maldad no tiene saciedad. No se conforma hasta no ver a alguien destruido. Y en este caso, todos estos hombres que están llenos de odio, que están todos llenos de rencor, no se conforman con ver al Señor Jesucristo golpeado. Lo que quieren ahora es verlo crucificado. Lo que quieren es verlo muerto. Y por eso empiezan a gritar, ¿no? Crucifícale. Crucifícale. Por otro lado, vemos que el sacrificio de Jesucristo no es algo que se llevó a cabo en la oscuridad, no es algo que se llevó a cabo fuera de la historia, no ves algo que se haya llevado a cabo, podemos decir, como un relato que se contó que no tuvo nada que ver con la realidad. El Señor Jesucristo, cuando fue azotado, cuando fue entregado, podemos decir que es algo vivo, es algo real, que se relaciona con la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas te van a decir, bueno, esa es una historia que te han contado, pero que eso no es realidad. Sin embargo, cuando vemos lo que el Señor Jesucristo hizo, lo que pasó, quienes estuvieron a su lado, quienes contribuyeron a todo este sacrificio, a todo este sufrimiento, son personas de carne y hueso, que vivieron en un tiempo concreto, en una época concreta, y que eso se puede verificar. Porque lo que hizo el Señor Jesucristo no es como podemos decir, no es como una historia
o no es como una filosofía, o no es como la historia, vamos a decir, de los griegos que tenían sobre todo los dioses y semidioses. Estamos hablando de algo real. Entonces, cuando Jesucristo es presentado delante de todo el pueblo, no pueden decir, nos están contando una historia. Se está viviendo una historia. Y Jesucristo está delante de todos los hombres para que todo el mundo pueda decir, sí, el Señor Jesucristo sufrió de forma real, fue golpeado, fue azotado de forma real. Todo el mundo lo vio. No se lo inventaron sus seguidores. Es algo que vieron incluso sus enemigos. Otro paso más. Jesús es declarado inocente por la autoridad romana. Miren lo que nos dice los versículos 6 y 7. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Si se dan cuenta, en el versículo 6 hay un desacato, por un lado, de la parte de los judíos a la autoridad. ¿Por qué? Porque los principales sacerdotes y los alguaciles quieren crucificarle. Sin embargo, Pilato dice, yo no hallo en el delito. ¿Quién es quién era responsable en este caso de mandar a la muerte al Señor Jesucristo? El gobernador, que era Pilato. Y por otro lado, los judíos dicen, a nosotros nos da igual, si tú crees que es inocente, o si no lo crees, para nosotros no es relevante, para nosotros no es importante. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos que Él se merece la muerte. Y Pilato dice, no, Él es inocente. Así que, si el Señor Jesucristo va a ser crucificado, va a morir, no es por ser culpable. La autoridad ha dicho, Él es inocente, pero la gente sí quiere hacerlo culpable. Y es un poco a veces como los juicios, ¿no? Cuando especialmente hay familiares implicados, ¿no se han dado cuenta de que a veces se va a juicio? Y el juez dice, pues yo no hallo evidencia, me parece que este hombre o esta mujer es inocente. Pero los familiares de las personas que han sido agredidas, ¿qué dicen? Nos vamos a tomar la autoridad por nuestra mano, o nos vamos a tomar la venganza por nuestra mano. Y no nos importa lo que digan las autoridades. ¿Por qué? Porque para nosotros es culpable. Y eso es lo que estaba viendo hace poco, de cómo unos hombres hay un juicio, llegan unos amigos de otro, de uno que había muerto, por cierto, y ahí están fuera de la sala donde se está llevando a cabo el juicio, esperando a que salga. A ellos no les importa si el juez dictamina que este hombre es culpable y que merece ser encarcelado. Ellos están ahí fuera esperando. Y ellos ya han determinado una cosa, que sin importar lo que el juez diga, ese hombre que está ahí delante del tribunal va a morir. Y ahí estaban sentados en la sala de fuera esperando. De hecho, el juez dice sí, es culpable. Así que cuando sale, va resguardado por 2 policías. Van y enseguida que sale este hombre que va esposado, los amigos del que había fallecido van y se le lanzan encima a matarle. No sé si acabaron de matarlo, parece que sí lo mataron. A los policías los golpearon, ya después vinieron más refuerzos y ya pudieron reducirles. Pero al final, estos hombres ya estaban decididos de que sin importar lo que el juez dictaminara, que ese hombre iba a morir y que ellos iban a tomar la justicia por su mano. Y eso es lo que están haciendo estos hombres. A estos judíos no les importa si el Señor Jesucristo es inocente o no. Lo que a ellos les importa es que muera. ¿Y por qué? ¿Por qué están tan empeñados en matarle? Esa es mi pregunta. ¿Cómo puede alguien llegar a odiar tanto hasta el punto de querer quitarle la vida a alguien, especialmente cuando ese alguien no te ha hecho nada malo? Porque se entendería un poco cuando te han hecho algo de daño, pero si no te han hecho nada, ¿por qué lo quieres matar?
Porque ¿saben qué? En el corazón del hombre, ya les dije que la maldad no tiene límites. Si le damos lugar a una poca de maldad, va a ir aumentando, y nuestro odio va a ir creciendo, hasta el punto en que vas a querer quitarle la vida a la otra persona, aunque no se lo merezca. Y ya no es uno capaz de razonar, ya no es capaz uno de siquiera tener sentimientos de compasión, sino que quiere llevarle hasta la muerte. Y estos hombres, a pesar de que el Señor Jesucristo es declarado inocente, dicen no, Él es culpable, porque en su corazón ellos ya habían decidido darle muerte. ¿Hasta qué punto puede llegar el odio humano? ¿Hasta qué punto puede llegar nuestro odio? Al inocente, declararlo culpable y mandarlo a la muerte. Luego dice Jesús, acusado de merecer la muerte por hacerse hijo de Dios. Así que ya ven que Pilato dice, no hay nada de qué acusarle, es inocente. Ahora ellos le dicen, pero nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y es verdad que en Levítico vemos que si alguien, incluso algún profeta, profetizaba algo que fuese falso, el tal, por haber dicho es que Dios me dijo esto, dice que se merecía morir. Y ya ahora hacerse hijo de Dios implicaba que se estaba haciendo igual a Dios. Entonces todos decían, esto es inadmisible. Y el Señor Jesucristo habría sido culpable de blasfemia si no hubiese sido el Hijo de Dios. Pero resulta que sí era el Hijo de Dios. Pero el problema que tenían aquí estos hombres, ¿saben cuál era? El problema que solemos tener muchos de nosotros, que no sabemos dudar, no sabemos preguntar, no sabemos preguntarnos a nosotros mismos si estamos en lo correcto o si estamos en un error. Nuestro orgullo o nuestra soberbia nos impide examinarnos a nosotros mismos. Y ese es uno de los grandes fallos que cometemos, porque estamos tan convencidos, estamos tan seguros de que estamos en lo correcto, que se nos olvida preguntarnos, ¿y si no? ¿Qué tal si estuviera yo equivocado? Ellos podrían haber dicho, ¿y qué tal si realmente es el Hijo de Dios? ¿Qué tal si fuera realmente el Salvador, si fuera el Mesías prometido? Habrían cambiado, pero no estaban dispuestos a cambiar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el Señor Jesucristo les decía cosas que a ellos no les gustaban tanto, que era como decirles que ni entraban al reino de Dios y ni dejaban entrar a los demás, que tenían una apariencia externa blanqueada y por dentro estaban llenos de muerte, que estaban llenos de hipocresía. La pregunta, ¿estaban realmente llenos de hipocresía? Sí. ¿Se ve aquí la hipocresía? Claro que sí. Ellos están condenando a un hombre inocente para que lo maten y sin embargo no quieren entrar al lugar donde se va a condenar. Porque dicen, si yo entro a ese lugar me voy a contaminar. Pero no pensaban en que el juicio que estaban emitiendo les contaminaba. Había doble moral, que así suele suceder cuando uno es tan legalista, esa doble moralidad. Jesús es acusado de merecer la muerte por hacerse hijo de Dios. Y la pregunta, ¿se merecía la muerte? No se la merecía, porque estaba diciendo la verdad. Y el otro punto, aquí ya llegamos al versículo 8, dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La autoridad. ¿De dónde tenemos la autoridad? ¿De dónde tenemos a las autoridades que tenemos? Y ese es un punto que siempre causa controversias. ¿Por qué? Porque vemos que hay gobernantes que realmente no se merecen estar en el gobierno, o sí se lo merecen.
No, porque cuando vemos todas las atrocidades que cometen, cuando vemos todas las injusticias que apoyan y que hacen, decimos, wow, aquí se equivocó Dios. Y sin embargo, por otro lado, debemos creer, porque la Biblia nos enseña que las autoridades proceden de Dios. Y ninguna autoridad tendría este hombre, dice, si no le hubiese sido dada de arriba. Pero antes de llegar a eso, fíjense, Pilato va y le pregunta, le dice, oye, ¿tú de dónde eres? Porque ya le da cierto temorcito, ¿no? Porque él ya ha dicho que es el Hijo de Dios. Entonces ya le da cierto temor y dice, ¿de dónde será? Puede ser que sea de ese lugar del que habla la profecía, que vendría el Cristo, que vendría el Hijo de Dios. Podría ser que este hombre realmente estuviese diciendo la verdad. Así que le dice, ¿de dónde eres? Pero curiosamente el Señor Jesucristo no le responde. Y siempre me pregunto yo, ¿por qué no le responde el Señor Jesucristo? ¿Por qué creen que no le respondía el Señor Jesús? ¿Saben que el Señor Jesucristo ya le quiso responder en otras ocasiones? Y Pilato no le quiso escuchar. El Señor Jesucristo ya sabe que Pilato no está engañado, que Pilato sabe que él es inocente, y sin embargo, Pilato no quiere utilizar la verdad. Y esto es algo que es importante. Miren, nosotros podemos decir que nuestro conocimiento de la verdad va en aumento. Hoy aprendes una cosa nueva y dices, wow, yo no sabía esto, o yo creía que era de otra manera, pero ahora ya lo sé. Y cuando tú actúas según esa verdad que conoces, como que el Señor te revela más, y conoces luego más, y más, y más. Pero ¿qué pasa cuando conoces la verdad y la haces a un lado? Dices, yo sé que esto es verdad, pero no lo voy a obedecer. ¿Sabes qué? Te estancas o nos estancamos. Y luego le vamos a preguntar al Señor, Señor, esto por qué, y esto y lo otro por qué. Y el Señor Jesucristo, ¿sabes qué va a hacer? No te va a responder. ¿Quieres estar en el error? ¿No quieres practicar la verdad? Ahí quédate. Y ya Pilato lo quiere obligar a decirle, pero a mí no me vas a responder. ¿No sabes que yo tengo el poder para darte la vida y para quitarte la vida? Lo quiere obligar a que le responda. Pero se dan cuenta, el Señor Jesucristo no le responde, ni aún así. Y aunque a veces nosotros queremos que Dios nos dé una respuesta, pero si no hemos sido obedientes en los pasos previos, a lo siguiente dice, quiere, pero si tú no estás preparado aún, sigue adelante. Vive en la verdad y se te aclarará más y conocerás más. Pero quieres conocer y no obedecer, pues entonces ahí nos vamos a enredar. Ahora, ¿qué pasa aquí con Pilato? Aunque quiera forzar a Jesucristo a que le diga, a que le explique, el Señor Jesús no le da más motivos. Ahora sí, aquí le plantea el problema. Dice, ¿tú te crees que puedes obligarme? Es al revés. El Señor Jesús podría haber obligado a Pilato, pero no lo hace. Y ahí hay muchas cosas que se pueden desglosar de aquí. Entre otras cosas, que el Señor Jesucristo nos puede obligar a hacer muchas cosas, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? ¿Saben por qué no lo hace? Porque nos ama. Y en el amor va intrínseco el principio de la libertad. Y aquí podemos llegar a uno de los problemas que se suelen plantear todos los días, por unos y por otros, cristianos y no cristianos. ¿Por qué no evita Dios el mal? ¿Por qué no evita Dios el sufrimiento? ¿Por qué no evita Dios, por ejemplo, que el niño que da un paso a la calle y lo atropella un coche, ¿por qué no evita Dios que dé ese paso? ¿Por qué no evita Dios que un asesino mate a una persona inocente que no tiene nada que ver con la maldad que está haciendo el otro? ¿Por qué no evita Dios que un hombre o una mujer que van paseando tranquilamente por la calle sean atropellados por un borracho que en un momento de locura se le ocurrió?
¿Por qué no evita Dios que las tantas guerras? ¿Por qué no evita Dios que haya, vamos a decirlo, todo este tráfico de órganos humanos? ¿Por qué no evita Dios que las mafias proliferen? ¿Por qué no evita Dios la maldad? Y la verdad que la respuesta es, podemos decir, parece que es contradictoria, pero no lo es. Y Dios no lo evita porque te ama. Dios no evita que sucedan todas estas cosas porque te ama. Porque si Dios evitara todas esas cosas que a nosotros nos parecería ideal, Dios lo que tendría es como una especie de robots a los cuales habría programado para que hicieran solamente lo que Él quisiera, sin darles la oportunidad de elegir para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Por tanto, Dios no sería ese Dios amoroso que te da libertad para que tú elijas, que te da la libertad de amar, pero también te da la libertad de odiar. Porque también podríamos decir, ¿y por qué no evita Dios que haya amor? ¿Por qué no evita Dios que se haga lo bueno? Porque entonces no te estaría dando libertad. Y Dios permite todas esas cosas porque te ama. Pero ¿sabes por qué? Porque su amor es incomprensible. Porque su amor va más allá de lo que tú y yo ya alcanzamos a ver. Porque ¿sabes qué? Nosotros vemos al niño que es atropellado, pero Dios ve a un niño que está en el cielo, en la eternidad. Porque nosotros vemos el sufrimiento aquí. Pero ¿saben qué? Lo que estamos nosotros de alguna manera es viendo el lado feo de la obra de arte que se está llevando a cabo. Pero Dios ve la obra completa. Pilato quería obligar al Señor Jesús a que hablara, cuando se encontraba ante el ser que lo podría obligar a que hiciese todo lo que quisiera, y no lo hizo. También Dios podría haber retenido a Pilato, podría haber obligado a los judíos, pero no lo hizo, porque era necesario que Jesucristo fuera a la cruz. ¿Fue bonito eso? Fue bonito. Imagínense, ¿por qué no detuvo el Dios Padre aquí a los soldados cuando agarraron el látigo y le dieron latigazos al Señor Jesús? Lo pudo haber hecho y no lo hizo. ¿Por qué no los detuvo cuando lo escupían? Y dice la Biblia que le arrancaban la barba ahí en Isaías. Eran crueles. No nos creamos que el Señor Jesucristo estaba ahí de vacaciones. Era con la mayor perversidad y con el mayor deseo de destruir, de hacer daño, cuando estaban atacando al Señor Jesucristo. ¿Se han dado cuenta cuando te arrancan un trocito de pelo lo que se siente? Ahora que te agarren de la barba y que te la arranquen. Y eso le estaban haciendo al Señor Jesús. Y aquí Pilato le dice, a mí no me hablas que te puedo condenar o que te puedo dejar en libertad, que yo tengo autoridad. Es el Señor Jesucristo. La autoridad que tienes es prestada, porque la autoridad que vale es la que está de arriba, es la que viene de arriba. Esa es la autoridad que vale, y Él es el que la tiene, porque el Señor Jesucristo dijo, a la verdad del Hijo del Hombre va. No lo llevan, va. Es su voluntad ir a la cruz. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí, porque nos ama. Pero fíjense lo que les dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y eso es tremendo. ¿Quién le entregó a Pilato? ¿Quién entregó al Señor Jesucristo a este hombre? ¿Pueden ser los judíos? Sí. Los principales sacerdotes, sí. También Judas, ¿verdad? ¿Y ellos por qué tenían mayor pecado? Porque eran más culpables. Y hay varios motivos que se suelen aducir, pero creo que es porque ellos sí tenían conocimiento de la palabra de Dios.
ellos sí habían escuchado. Pilato, al fin y al cabo, era un gentil que no sabía de qué iba la cosa, pero los judíos sí. Y sin embargo lo entregan. Cuando ellos saben que no se merece morir, dicen, mátalo. Y están traicionando, entregando a su Salvador. Porque el Señor Jesús dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto les da derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora, aquí vemos a Pilato que está ante la opción de ser amigo de Dios o del mundo. Miren lo que nos dice el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Fíjense que a Pilato, la primera acusación que le trajeron de que este dice que es el rey de los judíos, no le dice, son palabras. Ahora ellos le dicen, pero es que nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir. Y dice Pilato que no. Ahora lo amenazan. Dicen, si tú lo dejas libre, tú estás en contra de César. Porque todo aquel que se quiera hacer rey es enemigo de César. Y tú, si lo apoyas, si lo dejas ir libre, te constituyes en enemigo de él. Y aquí la pregunta es esta. Pilato, ¿de quién quieres ser amigo? ¿Quieres ser amigo de César o quieres ser amigo del mundo? Perdón, de César y del mundo, o quieres ser amigo de Jesucristo? Eso es lo que tiene que decidir Pilato, así de sencillo. ¿De quién quieres ser amigo? Y si lo traducimos a nuestras palabras, ¿de quién quieres ser amigo tú? ¿De Jesucristo o de aquellos que se oponen a Jesucristo? Los judíos lo que estaban diciendo es esto: nosotros somos amigos de César, somos amigos del emperador. Es lo que estaban diciendo. Nosotros no somos amigos de Cristo, dijeron. Queremos que lo mates, que lo crucifiques. La pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos hacernos enemigos de Cristo y amigos de aquellos que se oponen a Cristo? ¿Qué hizo César? ¿Qué hizo César con los judíos? Más o menos 40 años después, vino César con su ejército y arrasó al pueblo judío. Lo mató, lo destruyó. Desde ahí, el pueblo de Israel dejó de ser nación. Hasta ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Israel vuelve a ser reconocida por la ONU, se vuelve a ser instaurada como nación. Casi 2000 años, el pueblo judío no ha tenido una patria, no ha tenido una tierra, no ha tenido un hogar, porque se hicieron amigos de César. Y César vino y acabó con ellos. Ese es el amigo que ellos eligieron. Y les trajo destrucción. Porque todos los amigos que nosotros elijamos en contra de Cristo, va a traernos eso, destrucción. ¿Por qué? Porque todo aquel que se constituye amigo del mundo, inmediatamente se hace enemigo de Dios. La opción que tuvo Pilato es la misma opción que tenemos tú y yo: ser amigo de Cristo o amigo de César. Esa es la misma opción que tenemos. La pregunta es, ¿de quién quieres ser amigo? Hay un hombre, bueno, ahí ya murió, y fue muy famoso, un ruso, Dostoyevsky. Este hombre dice que él pasó por un infierno de preguntas. Era un hombre que dudaba mucho, que tenía muchas dudas. Le atormentaba la duda del mal. ¿Por qué había tanta maldad y de un Dios tan bueno? Y hubo un momento en que él vio un cuadro del Señor Jesucristo. Y estuvo 4 horas contemplando, meditando en la obra del Señor Jesucristo. Y cuando dejó de ver ese cuadro, dijo:
Sigo sin entender el mal, dice, pero conozco el amor. No entiendo el mal, pero conozco el amor. Dios entregó a su Hijo en la cruz para salvarme porque me ama. Eso sí lo entiendo. Yo no te digo que vas a entender todo en la vida, pero sí puedes conocer a Cristo Jesús, puedes conocer su amor, puedes conocer su salvación. Pero para eso necesitamos ser amigos de Él. Como dice que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Anda el hombre desprovisto de fe, de paz y de amor, dices, porque no llevamos todo a Dios en oración. Cristo nuestro amigo fiel, pero eres tú su amigo. Este mismo hombre, Dostoyevsky, dijo: yo creo en Dios, el problema es que Dios no cree en mí. ¿Tendremos nosotros ese problema? ¿Creerá Dios en ti? ¿Qué necesito para que Dios crea en mí? No confiar en mi justicia, sino en la suya. Entregarle mi vida, entregársela a Él y declararme amigo suyo. Decir: Señor, quiero ser amigo tuyo, voy a honrarte, voy a servirte, voy a hacer tu voluntad. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Te agradecemos porque cuando pensamos en las palabras de Pilato que dijo: he aquí el hombre, véanlo, solamente podemos decir: ahí tenía que estar yo. Y sin embargo estabas tú, Señor Jesucristo, tú, inocente y santo, tomando el lugar de un pecador culpable, manchado por el pecado. Gracias, Señor, por haber tomado ese lugar, porque es el lugar que yo merecía. Y Señor, no queremos lavarnos las manos como Pilato. No queremos decir: allá ustedes, yo soy limpio, porque en realidad nadie es limpio delante de ti. Pero queremos, Señor, venir ante Cristo Jesús y decir: Señor, lávame con tu sangre preciosa, límpiame de mi maldad, perdóname mis pecados, quiero ser amigo tuyo, quiero honrarte, quiero glorificarte, quiero vivir para hacer tu voluntad. Por favor, ayúdame, porque te necesito. Ven a mi encuentro, ven a mi auxilio. Señor, gracias por escucharme y gracias por amarme. Gracias en Cristo Jesús. Amén.